Bien, buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a todos a nuestro primer conversatorio constitucional tributario. En esta ocasión tenemos el honor de tener ni más ni menos que a don Juan José Romero, presidente del Tribunal Constitucional, quien ha aceptado gentilmente nuestra invitación. Y la idea es tener una conversación en profundidad, pero también con claridad y con amenidad sobre temas tributarios constitucionales relevantes, ¿ah? Y Juan José nos ha preparado una presentación sobre cómo ve él los aspectos constitucionales tributarios que se están discutiendo ahora, cómo podrían venir, qué temas, cuál ha sido la experiencia de él, ¿no es cierto?, como ministro del Tribunal Constitucional. Así que vamos a permitir que él haga su exposición, y me corresponde excusar a Carolina Fuenzalía, que lamentablemente está con fiebre, así que no va a poder participar como hubiera sido nuestro deseo en este primer conversatorio, pero la vamos a tener con toda seguridad incluida en nuestras siguientes sesiones. Así que sin más preámbulos, los dejo con el ministro Romero, quien hará su exposición. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, con Eduardo les cuento que nos conocemos hace bastante tiempo. Fuimos compañeros de curso. Sí. Te agradezco mucho la invitación. Le doy un saludo a la distancia para cuando pueda, sea el caso, a Carolina Fuenzalía. Y desde luego, para mí es grato porque en el fondo estoy hablando desde mi casa, que es la Universidad Católica. Una profesora experta en tributación del University College London, UCL, comienza un libro editado por ella de la siguiente manera. La legislación fiscal, nos dice, cambia a un ritmo vertiginoso. La mayoría de los académicos de esta área desearán a veces haber elegido un tema un poco más estable al reescribir, y evitarse de esa manera reescribir sus apuntes por enésima vez. No solo la sociedad cambia y exige cambios en el sistema fiscal, sino que los cambios en el clima político obligan a cambiar, así como muchas otras presiones que compiten entre sí. En el momento de escribir esta introducción, la escena política mundial se encuentra en un estado de cambio, con mucha incertidumbre por delante. Esto, a su vez, provoca cambios e incertidumbre en el sistema fiscal y su dirección. En el momento de la publicación, estas cuestiones estarán más cerca de resolverse. Pero surgirá una nueva serie de problemas. De ahí el constante estado de flujo del sistema. Con este ritmo de cambio, es fácil centrarse en lo práctico y olvidar los fundamentos del sistema para conducirlo en una dirección que encaje con sus justificaciones filosóficas. Por lo tanto, hacer una pausa para recordar esos principios y cómo estos pueden funcionar en el sistema fiscal moderno es crucial para garantizar que el sistema fiscal no se desvíe demasiado de lo que debería ser o podría ser. Mónica Bandari, Introduction to Philosophical Foundation of Tax Law, 2017, Oxford University Press. Me pareció bastante pertinente, al menos para mí. La labor de un tribunal no es filosofar, pero la de un tribunal constitucional, por su naturaleza, favorece quizá una mirada amplia o desde arriba, ya que opera en una importante medida a través de la aplicación de principios. Y el ejercicio de contrastar con la Constitución preceptos legales que pueden ser aplicados en una gestión judicial pendiente, estoy hablando de la inaplicabilidad, nos permite darnos cuenta de algunas áreas críticas. Por supuesto, esta es una visión incompleta, pero al mismo tiempo, aunque sea parcial, quizás privilegiada. Chile, de más está decirlo, no es la excepción a este estado de flujo o cambio normativo del que se nos hablaba.
no solo estamos ante un proceso de sustitución de nuestra Carta Fundamental, sino ante una atmósfera jurídica, política y económica de tensión, de inestabilidad. La previsibilidad no es algo que sea realista esperar en el corto plazo. No, desde luego no es para aplaudir, algo así. Pero hay buenas razones para pensar que esa es una situación que tiene esas características. Yo diría que es más difícil opinar de una manera distinta. Fíjense que esta imprevisibilidad, esta incertidumbre, que ojo, puede tener cosas buenas y puede tener cosas malas, la tributación no está ajeno a esto. Ya desde hace más de una década, creo que el aspecto tributario, la normativa tributaria, el sistema tributario, ha venido experimentando muchos cambios. Hay tensión en el ambiente. Y ustedes probablemente, los que son más especialistas en el tema, quizás podrán corroborarlo. Ahora es más que antes. Lo curioso, sin embargo, es que desde la Judicatura Constitucional uno puede observar una situación en parte diferente cuando nos movemos de la formulación de las normas jurídicas a la aplicación o implementación de las mismas. Voy a tratar de explicarme. Cuando se trata de la implementación o aplicación de este escenario jurídico bastante cambiante, y asumo que puede ser una opinión subjetiva, noto estabilidad, persistencia en el actuar de la autoridad tributaria, incluso de tribunales especializados sobre la materia. No me atrevo a referirme a las Cortes. Ustedes probablemente podrán tener mayor autoridad para poder calificar eso. Pero parece haber estabilidad en un ambiente normativo de cambio. La gran pregunta es si se trata de una estabilidad positiva o negativa. Reconozco desde ya que a nivel de la justicia constitucional hemos tenido dificultades para proporcionar previsibilidad. ¿Sí? Las tensiones interpretativas existen. Pero dado el estilo argumentativo de nuestra sentencia, creo que un observador atento puede percatarse que nuestros fallos tienen la aptitud, al menos, para develar falencias y desafíos en la administración y justicia tributaria. En otras palabras, independiente de cómo hayamos fallado una u otra causa, o si ante un caso similar puede haber habido un cambio interpretativo, me parece a mí que estas sentencias, a veces extensas, visibilizan desafíos, visibilizan falencias, tanto a nivel del diseño legislativo como de su aplicación por parte de las autoridades. Noto dilación excesiva. Nosotros en la inaplicabilidad revisamos las gestiones judiciales pendientes y por lo tanto nos enteramos de los hechos, del muchas veces larguísimo recorrido que tiene la historia de vida de un determinado proceso en el que se discuten si en definitiva corresponde o no corresponda que un contribuyente deba o no deba pagar. Por ejemplo, en materia de aguas. Eso también es bastante habitual. Pueden haber motivos, pueden haber motivos para una dilación excesiva. Sí, pueden haber motivos. Efectivamente, hay autoridades administrativas que no tienen muchos recursos. No sé si ese sea el caso de las autoridades administrativas en materia tributaria, eso sí. También uno nota
que las autoridades, teniendo alternativas para notificar algo, teniendo alternativas para notificar de una manera que realmente asegure de que el contribuyente tome conocimiento de una decisión, un requerimiento de pago, en fin, bueno, no elige la alternativa precisamente más afín al objetivo de, bueno, de que el contribuyente tome conocimiento y pueda defenderse. Vamos a ver, en cada uno de estos temas voy a someramente describir algunos casos. Noto, obviamente, a veces desigualdad de armas. Hay muchos privilegios procesales que colocan al contribuyente a una distancia bastante extensa con respecto a la autoridad tributaria. Interés, por ejemplo, interés penal moratorio. Es un verdadero desincentivo muchas veces a defenderse, ¿no? Se produce una especie de efecto taxímetro. Si ustedes se fijan, ese tipo de regla, así como otras, no se aplica por igual cuando la misma autoridad tributaria es la que tiene que devolver el dinero. En fin, hay una serie de cosas que obviamente no voy a tener el tiempo suficiente como para detallar, pero vamos a dar una idea. Y recordemos, el valor de la efectividad no es lo mismo que el valor de la justicia. Eso hay que tenerlo presente. Son valores que entran en tensión. Pero lo que uno nota en términos de diseño, al mismo tiempo de una cierta aplicación bastante consistente por parte de las autoridades, es una excesiva prioridad por la eficacia versus la justicia procedimental. Además, debo decir que noto que el sistema tributario es extraordinariamente alambicado, complejo de entender. Voy a partir con lo último, para después ir someramente describiendo algunos casos que dan cuenta de algunas falencias o desafíos que yo he identificado. Recaudar, recaudar y recaudar. Bueno, si ya existía un sesgo, ustedes no necesitan entrar a justificar por qué hoy ese sesgo puede ser aún mayor. Recaudar. Recaudar es necesario para satisfacer una serie de, efectivamente, necesidades, desde luego, siempre van a existir. Pero la presión por contar con recursos puede quizás desviar en demasía y disminuir en demasía las garantías de los contribuyentes, las garantías de las personas. Este objetivo pareciera justificarlo todo, recaudar, lo justificaría todo. Por lo tanto, cualquier examen de razonabilidad sería cumplido. ¿Por qué? Porque sería eficiente y eficaz para recaudar. Ustedes comprenderán que esa óptica entra en tensión con la óptica de derechos constitucionales que se erigen como límite al poder. Hay orientaciones efectivamente políticas que por ideología lo creen firmemente. Y las de signo contrario, por pragmatismo, en particular cuando son gobiernos, también. De modo que la judicatura constitucional es quizás, bueno, menos permeable a un sesgo como el indicado por lo que le acabo de decir. ¿Ah? Porque tiene como misión aplicar un documento a la Constitución que tiene una de sus funciones, que tiene como una de sus funciones esenciales limitar el poder. Bueno, la redacción de las normas tributarias, lo altamente complejo del sistema. Yo, francamente, uno tiene que preguntarse por qué son tan difíciles de entender. No solamente en Chile, sino en muchísimas partes del mundo. Obviamente, yo supongo que no se va a discutir que el sistema tributario es uno de alta complejidad. Quizás los abogados debemos hacer una autocrítica, en especial los que se dedican a esta área. Quizás no,
En lo personal yo no concibo áreas del derecho que deban tener barreras de entrada excesivamente altas. Hay que preguntarse por qué. Obviamente hay hipótesis que pueden descartarse, como la hipótesis que dicen relación, al menos parcialmente, con intereses creados del gremio especialista. Puede que sí, puede que no. Eso es algo que cada uno tendrá que reflexionar. A veces, curiosamente, la complejidad en la redacción de una norma tiene como objetivo, se utiliza como medio para lograr objetivos que pasen desapercibidos. Que nadie se dé cuenta de cuál va a ser el efecto de esta pequeña modificación legal tributaria. ¿Hay algo de eso? Probablemente sí. Son preguntas, yo no voy a estar haciendo afirmaciones categóricas. El punto es de que los costos de transacción están siendo elevadísimos. Y lo más grave es que afectan seriamente la tasa de cumplimiento de la normativa tributaria. Bueno, yo les dije que reconocer que este es un fenómeno global y que la anhelada simplificación del sistema, si es que realmente ha sido alguna vez un anhelo, parece haber sido una realidad aparentemente solo en países de autonomía relativamente recientes, que antiguamente muchos de ellos pertenecían a la órbita soviética. Ahora más, pero la verdad es que no parece ser extraordinariamente difícil simplificar las cosas. Vamos ahora a repasar algunos casos, y luego del repaso de algunos casos, voy a hacer alguna reflexión desde el punto de vista de un juez constitucional de lo que se viene, del impacto de potenciales modificaciones. Vamos bien. Miren, aquí tengo una sentencia, que es un requerimiento de inaplicabilidad respecto al artículo 171, inciso cuarto del Código Tributario. Es una pequeña compañía minera, si es que puede llamarse compañía minera, porque en esto, claro, uno habla de compañía minera y se imagina inmediatamente una tremenda compañía, pero a veces sí, a veces no siempre es así, en fin. ¿Qué es lo que es lo importante, más allá de esas consideraciones? Este artículo 171, inciso cuarto, que ya persistentemente cada vez que llega un requerimiento ha sido acogido por el Tribunal Constitucional, permite que la notificación de un requerimiento de pago en caso de impuesto territorial se haga en la propia raíz de cuya contribución se trate. Es una notificación por cédula que se deja en la propiedad, propiedades muchas veces deshabitadas, y al final esa notificación nunca llega a destino, sino cuando ya todo está oleado y sacramentado en términos de la controversia que podría suscitarse. El caso que les voy a relatar es bien increíble. La notificación se hizo en un sitio abandonado en el medio del desierto, en donde se notificó por cédula. Claro, ahí la tesorería dijo, no, pero se le entregó a una persona, que no sabemos qué, se le entregó a una persona. No tenía ni idea si era trabajador o no, pero estaba por ahí cerca. Estamos hablando en una zona desértica ubicada a 40 kilómetros de Vallenar. Cualquiera que conozca esa zona sabe de que es desierto. Lo curioso es que esta notificación perfectamente podría haberse hecho en los domicilios de la Casa Matriz, en la oficina de Santiago. Las direcciones estaban, pero no. Se decidió notificar utilizando esta norma de una manera que, digamos las cosas como son, digamos, era prácticamente imposible informarse de la actuación. Hay múltiples casos de esta naturaleza. Como les dije, estos se están acogiendo. Otro caso. El
conocido artículo 53 del Código Tributario. Estamos hablando del interés penal moratorio, voy a poner moratorio entre comillas, porque bueno, si existe la obligación o no existe la obligación, muchas veces es materia de discusión, pues, que tienen que resolver los tribunales de justicia. Sin embargo, el taxímetro sigue funcionando. Y eso es muy complejo. Por ejemplo, aquí estoy viendo una causa en donde la verdad es que puede haber algún argumento para sostener de que no existía obligación tributaria. Ciertamente. De hecho, como yo le decía, la autoridad tributaria innovó de criterio, cambio de criterio. Estamos hablando de un contribuyente que presta servicio desde mediados del siglo pasado y que durante mucho tiempo estuvo liberada de impuestos. ¿Ah? Y solo ya postreramente, en virtud de un cambio de criterio, se estimó que sí tenía que pagar impuestos. El proceso de impugnación se extendió por más de 12 años. Y resulta que la deuda tributaria, la supuesta deuda tributaria, original, de acuerdo a la autoridad tributaria, era de 9.000 millones aproximadamente. Si a eso se le aplica el interés penal del 1,5% mensual, nótense, mensual, que corresponde a un 18% anual, llega a 23.000 millones de pesos. De más está decirles que se juega la existencia con algo así. Bueno, ¿cuál es el punto? El punto es que ustedes comprenderán, en primer lugar, que con un taxímetro, voy a hablar en lenguaje no técnico, con este interés moratorio, respecto a un asunto que puede ser efectivamente controvertido, la verdad es que el desincentivo para litigar es altísimo. Altísimo. Y se afecta efectivamente el derecho de defensa. Además, estamos hablando de una sanción. No es casualidad que se hable de interés penal. No, no. Y es una sanción que se aplica de manera automática, de plano, no hay ninguna posibilidad de graduación alguna, de consideración de otro tipo de circunstancias, en fin. Ese es un elemento a tener presente. Es un elemento a tener presente. Estas causas también se están acogiendo. Se pueden agregar argumentos, ¿eh? Está el tema de la igualdad de armas, en fin. Pero nuevamente, si ustedes se fijan, el debido proceso, la racionalidad y justicia procedimental, tiene un papel absolutamente relevante. Hasta acá ni siquiera hemos hablado del 19 número 20. ¿Ah? Ojo. Otro caso. Acá estamos hablando de un club deportivo que aspira a, en definitiva, no pagar el impuesto territorial. Por supuesto, se habla de exención tributaria. Yo después voy a hacer un comentario respecto de lo que es la regla general, de lo que es la excepción. Lo que yo noto es de que en el sistema chileno no es que existan algunos pocos tipos de impuestos. No. Existen innumerables tipos de impuestos. Lo que pasa es que la manera en que el sistema, la manera en que están redactadas las normas tributarias, llena de excepciones, llena de distinciones, hace que en definitiva estemos en presencia de una enorme cantidad de impuestos, con muchos requisitos. Entonces, hablar de lo que es una exención, de lo que no lo es, realmente puede ser engañoso. Y claro, por supuesto que existe la tentación de decir, como se trata de una exención, bueno, hay que ser mucho más estricto. Yo francamente no logro, digamos, identificar el por qué tendría que ser así.
partiendo de la base de que además discuto este tema de lo que es exención de lo que no lo es. A veces es patente esto, pero no siempre. Bueno, pero aquí estamos hablando de un tema un poco distinto. Aquí estamos hablando de un club de golf ubicado en una zona rural, en donde aspiran a no pagar, a estar exentos de contribuciones de bienes raíces, por ellos facilitar sus instalaciones gratuitamente a colegios municipales. Las clases de educación física. ¿Ok? Bueno. La ley efectivamente permite eso. Permite no pagar mientras mantenga convenio para el uso gratuito de sus instalaciones deportivas con colegios municipalizados o particulares subvencionados. Bueno, ¿cuál es el problema acá? El problema es que se le entrega al reglamento, es decir, a una norma infralegal, la posibilidad de establecer un sinnúmero de requisitos para ser efectivo eso. Señores, usted tiene que tener un registro pormenorizado, la lista de todos los alumnos, la lista de los profesores. Señores, usted tiene que tener esta cantidad de horas. Solo si se cumple esta cantidad de horas de uso de sus instalaciones, usted está exento del pago. Bueno, hay bastante arbitrariedad ahí. Y si uno se va al caso concreto, hay veces en que lícitamente, por la magnitud del establecimiento educacional, no se van a poder cumplir nunca. ¿Cuál es el punto? El punto es que en materia tributaria, el derecho repele cualquier sorpresa. Tiene que haber un mínimo de seguridad. Esa es la verdad. Y es lo que a veces no se ve. Y sigo con algunos casos. Esto también se acoge. Las causas que han tenido fallos muy divididos, empates en algunos casos, que son los famosos derechos municipales, en los que se cobra un derecho municipal a aquellas personas que en su propiedad privada tienen un letrero visible desde la calle. Por supuesto, como es natural y no tengo por qué reprocharlo, existe una gran necesidad de obtener recursos. Bueno, la tentación por subir la tasa es enorme. Y muchas veces algunas municipalidades han incrementado el monto de los derechos municipales de una manera muy significativa. Y de una manera también muy discrecional. Entonces ahí nuevamente entramos al tema del principio de legalidad. ¿Hasta qué punto el principio de legalidad, que siempre está presente, debe aplicarse de manera atenuada o no atenuada? Tengamos claro que en materia impositiva, el principio de legalidad es reflejo de soberanía. Son nuestros representantes los que, por consentimiento nuestro, representantes del consentimiento que nosotros damos, los autorizados para poder cobrar un impuesto. ¿Cuántas revoluciones se iniciaron por temas impositivos, por temas tributarios? En la raíz misma de un Estado soberano está precisamente esta obligación de que si a los ciudadanos se les va a cobrar un impuesto, exista el consentimiento de ellos para que esto ocurra. Hay discusiones interesantes, pero ¿qué es lo que es lo importante aquí? De que algo que antes no se discutía, ahora la verdad es que sí se discute, y no me extrañaría que
podría incluso acogerse este tipo de requerimientos. Con respecto a derechos municipales en las condiciones que nosotros hemos planteado. Bueno, sigamos. Patente por no uso de derechos de agua. Aquí estamos en un ámbito un poco distinto, pero el concepto de tributo en nuestro país uno puede considerar que es amplio. Pero incluso aunque no fuera tan amplio, aunque nosotros le colocáramos otro nombre, a lo mejor no va a hacer mucha diferencia. Aquí, ¿qué pasa en los casos de patente por no uso de derechos de agua? Esto deja al descubierto cómo, por causa no imputable a una persona, sino imputable a la autoridad administrativa, termina cobrándose por esa misma autoridad administrativa un impuesto. ¿A qué me refiero? En el Código de Agua existe una patente por no uso de los derechos de aprovechamiento de agua. El sistema está basado en el mercado de agua. O sea, uno puede adquirir derecho a aprovechamiento de agua en un lugar muy distinto al predio en el que va a ser usado. ¿Okay? Bueno, para poder usar las aguas, se requiere que autoricen un punto de captación. Por lo tanto, se eleva una solicitud para el traslado del punto de captación, para poder hacer efectivamente un uso útil de las aguas adquiridas. Bueno, lo que nosotros hemos podido constatar es que la demora es increíble, en que se hace la solicitud, después de 4 años no se tiene respuesta, y no solamente no se tiene respuesta, sino que la autoridad administrativa coloca a la persona en el registro de aquellos que tienen que pagar patente por no uso de agua. Entonces ahí se produce, y así lo ha dicho el tribunal, ya ni siquiera un tributo manifiestamente desproporcionado, sino derechamente injusto. Se está cobrando algo que no debiera cobrarse. Y ese es probablemente el mayor interés que puede tener ese tipo de causa. Sigo. Y estos ya son temas que son más complejos, pero que tienen quizás la virtud, han llegado para acá, de tener, de ser bastante divididos. Hay opiniones para ambos casos, para ambos lados. Efectivamente se han rechazado, pero también me parece a mí de que a medida que se dan los argumentos, muchas veces existe algún poder de persuasión. Es bueno que lo tengan presente. Y me refiero a un tema que es complejo, que es el tema de la recalificación. Hoy en día, uno ve las noticias, uno lee un deseo de poder incrementar la recaudación con la vía de evitar la elusión. Bueno, el concepto de elusión es elusivo en sí mismo, pero ok. El punto es el siguiente. Y aquí hay un problema de fondo. Fíjense en este caso. El requirente, dentro de su giro, de la actividad económica que realiza, opera sobre la base de 2 tipos de contratos. Primero, en la provisión de servicio, celebra un contrato de promesa de compraventa y después de unos años un contrato de compraventa propiamente tal, a partir del cual en el fondo se entiende que debiese empezar a pagar impuestos. Obviamente estamos en un régimen de libertad económica, de libre iniciativa. Los agentes económicos tienen diferentes vías para poder desarrollar su actividad. Eso es natural. De hecho, hay maneras innovativas que perfectamente podrían no estar previstas. Y que, dicho sea de paso, ni siquiera a veces tienen como objetivo
estar eludiendo algo. Muchas veces no tienen una pretensión abusiva ni nada que se les parezca. Bueno, la famosa recalificación. ¿Qué es lo que ocurre? Acá, en casos como el que yo les dije, o les estoy explicando, se impugnó el artículo 21, inciso primero, y el 24 del Código Tributario. Son artículos basales, muy importantes. El artículo 24 permite, en definitiva, le permitió al Servicio de Impuestos Internos practicar una liquidación de los tributos, y el 21 obliga al contribuyente a aprobar la legalidad de sus actuaciones y libera al Servicio de Impuestos Internos de la obligación de acreditar la ilegalidad de la conducta del requerente. Es el mundo al revés, es la famosa presunción de mala fe, de la cual hablaba. Y el establecimiento de un procedimiento o diseño legal de carácter procedimental excesivamente favorable a la autoridad administrativa, la cual cuenta con una amplia discreción. Nadie discute que la autoridad en esta materia pueda recalificar. Eso no se discute. Es natural que puedan perseguirse los casos de abusos. El tema es que se coloca al contribuyente en una situación de enorme vulnerabilidad. Enorme vulnerabilidad. Es cierto, efectivamente hubo una modificación legal en donde se reguló de mejor manera todo este tema de la elusión, al menos desde el punto de vista procedimental. Y de hecho, esa misma modificación deja al descubierto los grandes problemas que existían antes. Ustedes me dirán si esa modificación legal ha ido o no ha ido de la mano con la práctica, con la implementación por parte de las autoridades. Porque, ojo, a veces las modificaciones legales quedan ahí y jamás logran aplicarse con el verdadero espíritu que se tuvo en vista en el mundo real, en los casos concretos. Otro más. Y no voy a... este es el penúltimo, quizá. Miren. Cobro de IVA a empresas de diversión y esparcimiento. Cobro de IVA a empresas de diversión y esparcimiento. El IVA no se cobra si se trata de empresas deportivas, clubes, instalaciones deportivas. Bueno, y resulta que muchos recintos deportivos, bueno, podrían eventualmente considerarse que tienen como finalidad también la diversión y el esparcimiento. Muchas veces los fines son mixtos. Este es un caso bien increíble. Este es un caso en donde el nivel de inseguridad jurídica ha llegado a extremos bien alarmantes. Los cambios interpretativos son increíbles. Miren, cuando esta empresa, cuando este club fue a sacar, fue a registrar sus documentos, sus facturas, en definitiva le dijeron no es necesario, porque usted no está dentro de la hipótesis en que tiene que pagar IVA. Ok. Al cabo de un tiempo, cambiaron de opinión. Una nueva interpretación, pero por la vía de un dictamen X, por lo tanto, señores, ahora usted sí tiene que pagar impuestos. En otro caso, volvió a haber una nueva interpretación, tercera interpretación de la autoridad administrativa, con unos parámetros, unos criterios que conversan realmente poco unos con otros. No siendo suficiente eso, el Tribunal Tributario
innovó con una interpretación que nunca nadie pensó. Recurrió al diccionario de la Real Academia. Y con eso generó un cuarto criterio. Una corte de apelaciones regional inventó un quinto criterio. No digo que inventar, estoy utilizando un lenguaje coloquial. Consideró que la interpretación correcta era distinta a todas las anteriores. Bueno, en fin. Ok. Miren. Este tema de los temas tributarios, obviamente, se cuecen en todas partes del mundo. Por ejemplo, hay un caso muy bonito, que es el caso Hepper versus Tax Commission en Wisconsin. Es antigua, de 1931, pero no ha sido revertido, ¿no? Hasta donde yo sé, por lo menos hasta hace muy poco tiempo. En ese caso, la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo que una disposición de la ley de la renta del estado, o sea, de Wisconsin, que autorizaba la aplicación a un marido de un impuesto calculado sobre el total combinado de los ingresos de su esposa y del mismo, y aumentado por los recargos resultantes de la combinación, era violatoria de la 14ª enmienda. Es decir, se consideró que la norma establecía una clara discriminación impositiva entre personas casadas y personas solteras. Se destacó que el marido no tenía ningún interés propietario o control siquiera en los ingresos de la esposa. Bueno, la ley, tal y como se aplica, no, se sostuvo que no puede justificarse ni como necesaria para evitar fraudes y evasiones, ni como una manera de regular una relación matrimonial haciendo cierto tipo de distinciones. ¿Por qué lo saco a colación? Porque intuitivamente tengo la sensación de que todo este tema de la ilusión, o mal llamada ilusión, y el intentar obtener recursos por diferentes vías, bueno, es algo que no es nuevo. Es algo que no es nuevo, es algo respecto al cual tribunales constitucionales o cortes supremas con potestades constitucionales han tratado a lo largo de la historia. No es algo nuevo. Pero ¿qué es lo que es lo importante? Que las normas constitucionales tienen como vocación ser límites al poder. Y aquí viene la última parte de mi exposición. Miren. Hoy, obviamente, la Constitución actual tiene diversas disposiciones a lo largo de ella que tienen incidencia tributaria. Muchas disposiciones de contenido financiero. Hay algunas disposiciones que tienen que ver con la organización, que tienen que ver con la regulación de la producción de una norma legal de carácter tributario. Iniciativa exclusiva, la misma regulación de la ley de presupuesto. No pueden aparecer presupuestos en la ley, no pueden aparecer impuestos fruto de una ley de presupuesto, en fin. Ideas matrices. Hay otros que regulan los derechos y deberes constitucionales. Por de pronto, el más específico, el 19 número 20. Hay otros que están dispersos. En el 19 número 6, a propósito de la libertad religiosa, existe una regla específica en lo concerniente a la iglesia. En fin, existen algunas reglas constitucionales financieras a propósito de municipalidades. Hay un sistema constitucional financiero. Y las normas interactúan entre sí. Aún así, ¿qué es lo que quiero decir? Obviamente, cuando interactúan entre sí, uno tiene que tener presente de que la modificación en una puede afectar otra y viceversa. Pero la primera idea central en lo que se refiere al impacto de un cambio constitucional que yo quiero aquí recalcar es que, y ustedes se pueden haber dado cuenta, lo esencial está dado por 2 o 3 principios que no van a cambiar y que probablemente van a estar presentes
en la Constitución, que es la prohibición de discriminar o establecer diferencias arbitrarias, lo que se refiere a la igualdad ante la ley. Eso podrá variar la redacción, pero ese principio no va a cambiar. Y el otro principio que no va a cambiar es el debido proceso, racionalidad y justicia procedimental. Desde luego está el derecho a propiedad, pero de esos dos principios, o en base a esos dos principios, uno puede abordar prácticamente todos los temas tributarios. Agréguenle quizás también el derecho a propiedad, pero con esos dos uno puede operar analíticamente aplicando un principio de proporcionalidad y de razonabilidad. Y eso es sumamente importante. Entonces, no digo que dé lo mismo que desaparezca o no desaparezca, o que tenga algunas alteraciones, el equivalente a lo que sería el actual artículo 19, número 20. Pero tengan presente de que efectivamente, en base a esas dos normas, se pueden abordar la gran mayoría de los casos, desde el punto de vista de los derechos de las personas. Ahora bien, fíjense bien que muchas veces las disposiciones constitucionales de contenido tributario directo no tienen tanto una función garantista. Muchas veces tienen la función de limitar ciertas garantías que establecidas a nivel general en otras disposiciones. Por ejemplo, si uno se fija en el inciso el tercero y cuarto, sobre todo el cuarto del artículo 19, número 20, uno se puede dar cuenta que es básicamente una disposición que tiene por función habilitar, autorizar a hacer diferencias. Diferencias que, ojo, quizás en otras circunstancias no serían tolerables aplicando la garantía de la igualdad ante la ley. Entonces, ojo con la función que tiene cada una de estas normas. Desde luego, esto también está relacionado con el hecho de que con el nivel de precisión. ¿Sí? Me explico. Mientras más precisa sea una norma, menos flexibilidad interpretativa va a tener un juez. Y viceversa. Por lo tanto, mientras más precisa sea una regla, y esa regla esté orientada a favorecer, por ejemplo, diferencias, efectivamente la posibilidad de poder aplicar el principio de proporcionalidad y el principio de razonabilidad va a ser más limitada. Bueno, y si hablamos de sistema, y ya con esto termino, bueno, al sistema jurídico constitucional, si es que vemos lo vemos de un punto de vista más macro, y le agregamos lo político, le agregamos lo económico, le agregamos lo social, el sistema en general, por Dios que puede tener influencia. Por ejemplo, el tema del orden público. Uno realmente puede hacer todo tipo de disquisiciones quirúrgicas aquí, pero hay ciertos pilares fundamentales, ciertos pilares esenciales, que hacen que si no están presentes, todo lo demás sea música. Estoy exagerando, desde luego, pero espero que me entiendan a lo que voy. Pasa una cosa curiosa, estoy terminando, pasa una cosa muy curiosa. Nosotros estamos embarcados como país en una nueva constitución, el documento jerárquicamente más poderoso a nivel jurídico, la regla más importante que se da una sociedad. Sin embargo, se produce una paradoja. Chile, creo yo, hace ya un buen tiempo dejó de ser un país legalista. Es más, hay quienes plantean de que la sociedad chilena se está comportando con una cierta aversión a la observancia de reglas, no solamente las jurídicas, incluso las sociales. Hay quienes plantean que la sociedad se comporta con una cierta anomia o ausencia de normas.
Y eso es muy complejo y es muy paradójico. Por un lado, colocamos toda nuestra fe en una regla, pero por otro lado, nos comportamos en términos generales sin mucho apego a las reglas. En fin, son reflexiones que quería plantear desde el punto de vista de un juez. ¿Qué más les puedo decir? Eso nomás, estimado. No, muy profunda todas sus reflexiones, señor ministro, y la verdad es que me dejó meditando precisamente sobre la importancia de los principios constitucionales tributarios en un contexto en que el contribuyente primero se enfrenta a una normativa de suyo compleja. Yo le digo inmediatamente, respondiendo a su consulta, señor ministro, que es imposible, dada la misma dinámica de la relación jurídico-tributaria, en que el fisco siempre está persiguiendo a un contribuyente que se mueve en el ámbito de la autonomía de la voluntad. Entonces el contribuyente siempre puede desarrollar todo tipo de actividades, ¿no es cierto?, en cuanto la ley no se lo prohíba. Y un fisco que por otra parte se mueve dentro del principio de la juridicidad y el principio de la legalidad. Por lo tanto, siempre está atado de mano, ¿no es cierto?, pero tiene un poder tremendo, un poder gigante. Entonces esa misma dinámica hace que siempre va a haber ahí una situación del gato y contra el ratón, ¿no es cierto? Y el contribuyente siempre va a estar buscando dentro de la ley, ¿no es cierto?, las distintas vías o los distintos vacíos, quizás, ¿no es cierto?, que le permitan de alguna manera escapar de la norma tributaria. Es cosa curiosa porque en el derecho civil, ¿no es cierto?, hay una norma que establece que en materia contractual las cláusulas confusas se interpretan en contra de quien las pone. Quizás habría que ver de qué manera se podría extender ese mismo principio a una situación en que estamos frente a un contribuyente que no tiene ningún poder para redactar las leyes, se las redacta el Estado a través de sus órganos, ¿no es cierto?, parlamentarios, y otra parte que también le cobra, ¿no es cierto?, y lo persigue y lo judicializa, que eso es su rol de fisco. Eso es una cosa que a mí siempre me llamó un poco la atención, pero lo que rescato de toda suerte de esta reflexión muy profunda es que en ese contexto en que hay leyes confusas por su naturaleza y en que además hay evidentes infracciones al debido proceso, pienso yo, en el ámbito de muchas de la regulación que hay, ¿no es cierto?, en nuestro sistema y que queda en evidencia en muchos de los casos que usted ha expuesto, por Dios que tiene importancia principios constitucionales claros y precisos, principios constitucionales que no van a cambiar, porque las disposiciones tributarias van a estar cambiando permanentemente por esta dinámica. Y por eso es tan importante que estos principios fundamentales, ojalá conocidos por todos los contribuyentes, ojalá difundidos en todas las entidades que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la relación con el contribuyente, estén claros, prístinos y permanentes. Ahora, aquí tengo un par de consultas que tienen relación con esto, de don Cristian Blanch. Cristian hace ver, ¿no es cierto?, que hay un candidato presidencial que ha propuesto dentro de su programa radicar la facultad de calificar la alusión en sede administrativa y no judicial, como actualmente lo establece la ley, ¿no es cierto? Actualmente hay un procedimiento en virtud del cual, si el Servicio de Impuesto Interno estima que aquí ha existido una ilusión, ¿no es cierto?, en la manera en que está definida actualmente, que como usted dijo muy bien, es una definición un poquito elusiva en sí misma. Lo que tiene que hacer el fisco, ¿no es cierto?, es elevar, ¿no es cierto?, una acción ante el Tribunal Tributario y Aduanero para que él, ¿no es cierto?, defina si existe o no existe esta alusión. La alusión entendida como o simulación o abuso de la forma jurídica, que es un concepto novedoso en nuestro sistema, en virtud del cual el servicio o el Tribunal Tributario y Aduanero calificará, ¿no es cierto?, que hay alusión. Voy a responderlo muy brevemente. ¿Sí? Sería imprudente que yo respondiera si se vulnera o no se vulnera un derecho constitucional ante esa hipótesis. Obvio, sí. Pero sí puedo agregar lo siguiente, que quien hace la pregunta es un observador y un auditor agudo. Solo voy a decir eso. Perfecto. Bueno, es una situación con la cual también nosotros, cuando enfrentamos estas normas, tuvimos muchas dudas precisamente en torno a cómo quedaba parado el principio de legalidad, porque una de las cosas más importantes que necesita, ¿no es cierto?, el contribuyente es tener una cancha bien clara. Y el primer problema que encuentra el contribuyente cuando tiene que tomar decisiones económicas es que las normas que definen la cancha son tremendamente confusas y además son interpretadas, ¿no es cierto?, de un modo vinculante muchas veces, en la práctica, aunque sabemos que no es así, pero en la práctica vinculante, por un órgano de la administración.
que evidentemente tiene un interés. ¿Ah? El Servicio de Impuesto Interno, cuando interpreta las normas, evidentemente va naturalmente a interpretarlas pro fisco. ¿Ah? Es inevitable que suceda así. Entonces, por Dios que es importante que estos principios sean lo más claros, lo más prístinos, lo más transparentes posible. Y quizá aquí me atrevería a plantear una pregunta, señor Sí. ministro. ¿Piensa usted que sería importante en la nueva Constitución fortalecer la norma del debido proceso, específicamente en el ámbito del contribuyente? Porque el contribuyente está en el peor de los mundos. Se enfrenta a normas complejas que no las redacta él, que se las interpreta la autoridad administrativa de manera casi obligatoria en la práctica, y además se encuentra que al momento de litigar tiene todo tipo de desincentivos, partiendo por intereses moratorios y expropiatorios, se encuentra con que son normas confusas, se encuentra con que los juicios se dilatan enormemente, se encuentra con que las notificaciones, como usted bien hizo ver, pueden ser tremendamente irregulares, ¿no es cierto? Como estas notificaciones arbóreas que de repente quedan pegadas ahí en los sitios ERIASO, cosas así. ¿Habría que fortalecer en la Constitución el principio de No, proceso en materia tributaria? no, no. De hecho, ni siquiera soy partidario de tener una norma específica tributaria sobre la materia. Eh, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es bastante fértil en lo que se refiere a racionalidad y justicia procedimental. Me atrevería a decir que más del 50% de los casos que nos llegan son resueltos en base al artículo 19, número 2 y el artículo 19, número 3. Y el concepto de racionalidad y justicia procedimental opera como una pauta, como un principio, con la ductibilidad suficiente para poder ser aplicado a innumerables hipótesis. Hay muchas hipótesis que uno ni siquiera se puede imaginar. Me parece que con eso es más que suficiente. De hecho, esa es la tónica también en otros documentos constitucionales en otras partes del mundo. O sea, esto no va a cambiar mucho. Eh, no, soy bastante categórico en eso. Es más, mucho me temo que si empieza a generarse un texto reflejo específico para materias tributarias, se puede al final, tener, pueda producirse un efecto no querido. Esa es la verdad. Como yo les dije, muchas veces estas disposiciones a nivel de garantía de derechos, que son específicamente tributarias, a veces ayudan, pero a veces no tanto. A veces operan como una excepción o espacio de cierta inmunidad frente a las reglas generales. Operan más como autorización al poder, al poder administrativo, al poder estatal, que frente a que como limita el poder desde el punto de vista de los derechos de las personas. Es interesante, ¿eh? Fíjese que Eso es importante tenerlo presente. sí. Yo recuerdo que alguna vez don Julio Filippi, ¿no es cierto?, un gran jurista, dijo que cuando se especificaban principios tan fundamentales, de alguna manera se limitaban, ¿no? Y pienso que quizá el razonamiento suyo va por ese mismo, en ¿Sí? ese mismo lado, ¿no? Ese es el peligro. Sí. Además hay que tener presente una cosa, ¿sí? Cuando hablamos de, por ejemplo, principio de razonabilidad, de justicia, de proporcionalidad, a ver, aquí hay construcciones jurisprudenciales nacionales, pero también internacionales. Estamos hablando de principios que están contenidos explícita o implícitamente en muchos instrumentos internacionales. En jurisprudencia de altas cortes internacionales. Entonces, obviamente aquí no tengo el espacio suficiente para poder entrar en detalle, pero es importante tenerlo presente. Y yo quiero, sí, finalizar con algo. Muchas de las cosas que yo he dicho, no quiero que se interpreten como que estoy estigmatizando a funcionarios públicos que me merecen el máximo respeto. Lo que yo estoy diciendo es que, de manera incompleta, lo que yo veo muchas veces es que el diseño legislativo favorece ciertas actuaciones que colocan en una situación de vulnerabilidad a las personas. Ese es el punto. Ahora, en ese mismo sentido, señor ministro, yo siempre he hecho ver,
y me gustaría saber si ustedes lo han analizado, lo han evaluado, la importancia de los pactos internacionales de protección de derechos humanos, ¿ah? Porque en el Pacto de San José de Costa Rica, específicamente en el artículo 8, que contiene la garantía del debido proceso, se especifica esa garantía específicamente al ámbito fiscal también, ¿ah? Y eso es un tema bien relevante, y yo pienso que no todo el mundo está bien claro en torno a eso, ¿ah? El debido proceso está específicamente garantizado en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica al ámbito fiscal, lo dice con todas sus palabras. Y eso es un tema que sorprende un poco en el contexto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no tienen ese beneficio. En Chile, en el contexto latinoamericano, sí lo tenemos. Pero como herramienta interpretativa desde el punto de vista de un juez no hace ninguna diferencia. Si bien categórico, ¿eh? Así es. No. Es más. Bueno, aquí obviamente no. Quienes van a redactar la Constitución son personas elegidas para ello. Pero, y lo vuelvo a insistir, en realidad voy a responder con lo siguiente, digamos, qué sabio es don Julio Chaná, punto. A veces ir por más genera un efecto no querido. Don Julio Filippi. ¿Julio Felipe? Sí, don Julio Bueno, Filippi. Julio Chaná también era un sabio. Sí, también. Y Bueno, probablemente habría dicho lo mismo. Pero bueno, eso es, ojo con a ver, como está, tiene la aptitud para poder ser aplicado en diferentes ámbitos, en diferentes materias e hipótesis muy diversas. Desde el momento en que se entra a especificar en qué casos se va a aplicar el principio y en qué casos no, se debilita. yo creo que puede haber un debilitamiento significativo. Obviamente, esto se trisparios, porque yo les vuelvo a insistir, aquí existe interacción entre diferentes normas y muchas veces una modificación de uno tiene un efecto en el otro y así, a nivel de subsistema y de macrosistema. Eso es. Perfecto. Bueno, señor ministro, estamos en el tiempo. El compromiso nuestro era terminar a las 8. Ahora tenemos un evento deportivo que todos queremos ver. Así que le agradezco muchísimamente su participación y también de nuestros asistentes. Así que, sin más, me despido y lo dejo cordialmente invitado a nuestros próximos conversatorios. Nos gustaría mucho contar con su participación activa. Vamos a estar invitando a distintos académicos y profesores también de la facultad para que expongan y colaboremos así de manera conjunta en todo este proceso constituyente en el cual estamos inmersos como país. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.